No llega a 30 habitantes censados, de los cuales solo viven actualmente... En estos momentos vivimos 4. Lo curioso viene aquí, porque tenemos 2 semáforos. Es el pueblo más pequeño del mundo regulado semafóricamente, pero ¿por qué? El problema lo tenemos que la única subida y entrada del pueblo es una cuesta que no cabe más que un vehículo. Son alrededor de unos 200-300 metros, en los cuales que si te encuentras uno subiendo otro bajando, el que se le ha colado tiene que bajarse para atrás de culo, que se dice. Y claro, el problema es bajar de culo es rayar el coche. Pues en un pueblo tan pequeño como este, con 4 personas y que tengamos 2 semáforos, llama mucho la atención porque es que lo que es llegar al pueblo, las primeras fotografías van para el semáforo. Una calle que puede registrar el paso de 30 o 40 vehículos al día en temporada alta. Aún así, 2 semáforos no son suficientes y ya planean poner un tercero. Tenemos problemas con una calle intermedia que como no sabe si está en verde o rojo, entonces al salir hay veces que se encuentran con alguno de frente. Entonces para evitar ese problema vamos a poner otro semáforo.